Hola, buenas noches. Aquí estamos con el caso Maldonado en un día tremendo, muy intenso, donde acaba de terminar la autopsia hace unos pocos minutos. Les vamos a dar datos de esa autopsia, datos que son muy fuertes, aunque quedan un par de elementos a determinar. En primer lugar, quedó acreditada la identidad de Santiago Maldonado, no solo porque lo reconocieron los familiares, sino porque se pudieron hacer las huellas en más de 12 lugares en las manos. En segundo lugar, podemos acreditar que no tiene ningún tiro, que no tiene ninguna cuchillada y que en principio no tiene golpes en el cuerpo, ni en la cabeza, no tiene algo visible de agresión. Ahora, todo esto hay que ser cuidadoso, lo vamos a analizar con el doctor Raúl Torre y con el doctor Luis Cuitco, porque hay que ver después todo en el microscopio y en el laboratorio. En principio, las lesiones que tiene son básicamente de pequeñas mordeduras de peces y solamente un par de mordeduras que podrían ser de un pequeño animal un poco más grande, tipo un hurón o algo parecido a eso. Finalmente, las dos cosas que quedan son el motivo, de cuánto tiempo estuvo en el agua y el motivo de la muerte. Cuánto tiempo estuvo en el agua, que obviamente es un dato clave. El cuerpo estaba muy bien preservado. Dicen que parecía un cuerpo de hace una semana, pero que podría haber estado 70 días en el agua o casi 80 días en el agua por la baja temperatura. Pero eso se va a saber en los estudios complementarios que vamos a analizar con los doctores. Pero, insisto, sobre eso no hay una conclusión definitiva todavía, eso se está estudiando. Y sobre las razones de la muerte, en principio da la impresión, como no tiene otras lesiones, da la impresión de que es por ahogamiento. No sabemos si forzado, desde ya que con la gendarmería atrás persiguiéndolo, etcétera, etcétera. Pero en principio tienen que investigar, lo vamos a hablar también con los doctores, el tema de los pulmones y qué elementos hay, pero esa sería la causa de la muerte. Pero insisto en que estas partes van al laboratorio por un lado y supongo yo que a microscopio por el otro. Como soy periodista y no soy un súper técnico, trajimos a los técnicos para hablar exactamente de todo esto. Pero estos son los parámetros. Es un cuerpo que está completo, es decir, no tiene nada cercenado, nada cercenado. Hubo alguna versión que decía que tenía un brazo cercenado. No es verdad, es un cuerpo completo, que no tiene ningún daño mayor. Y respecto de las lesiones, como les acabo de decir, no tiene cuchillada, no tiene balazo, en principio no hay golpes, también eso hay que mirarlo un poco más en el microscopio, pero en principio no tiene agresiones externas visibles. Insisto, eso tiene que ir todavía a microscopio. Para eso tenemos aquí al doctor Torre y al doctor Cuitco para estudiar más detenidamente. Y las dos grandes dudas, que son dos de las grandes dudas de este caso, es cuánto tiempo estuvo en el agua. En principio está muy conservado el cuerpo, pero podría haber estado 80 días en el agua si es que el agua estaba tan frío. Habrá que hacer todos los estudios complementarios. Y respecto de la razón de la muerte, en principio, les insisto, es de ahogamiento, pero hay que hacer los estudios complementarios. La autopsia se dio por terminada hoy, es decir, no es que mañana hay una nueva reunión, sino que ahora todo pasa a la parte más de laboratorio y de microscopio y de toxicología, es decir, a la parte
mucho más, que ya nos van a explicar los doctores, mucho más fina. Estos son los grandes elementos que hay en esta autopsia. Doctor Torre, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿Puedo felicitarlo por el trabajo periodístico? Porque esta autopsia ha terminado hace minutos. Bueno, pero ¿es factible decir enseguida si tiene golpes? Me imagino que cuchilladas y tiros sí. No, cualquier tipo de lesiones, luego va a estar el doctor Cuitco que puede ampliar esto, pero sin duda los médicos tienen la capacidad de percibir macroscópicamente cualquier tipo de lesiones generada por elemento contundente, por arma de fuego, por arma blanca, etcétera. Inclusive, después Luis seguramente va a abundar mucho más en esto. Lo que ha concluido, esto es bueno aclararlo, es la autopsia macroscópica. Ajá. Luego, como usted dijo, siguen una cantidad de estudios de laboratorio, entre ellos está la autopsia microscópica, toxicología, biología, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando están estas, primero, ¿le dice algo que se puedan haber tomado las huellas? Primero, es de alguna manera lo que hemos estado charlando en las últimas 48 horas, que era fundamental ver este primer paso, que es el que permite arribar a una identificación positiva. Sí. Ahora, no solo está individualizado, que es lo que ha hecho la familia a través de signos particulares, sí, como son los tatuajes, como pueden ser cicatrices, etcétera, sino que ahora está identificado. ¿Qué es la identificación? Determinar plena y absolutamente la identidad de una persona. Y lo que dice el informe es que en un dactilograma por lo menos se encontraron 12 puntos característicos igualmente orientados, dirigidos y ubicados. ¿Qué son los puntos característicos para que se entienda? Son pequeños signos que quedan en la forma del relieve digital. Son como si fueran pequeñas horquillitas, cortes, sí, puntas de línea. 12, igualmente orientados, dirigidos, ubicados, determinan identidad plena y absoluta de las personas. Y en todo momento, nosotros hemos estado contrastando, no un cadáver e investigando la causa de muerte, no, en todo momento hemos estado contrastando la información que proviene de ese cadáver contra Santiago Maldonado. Así que los peritos de la Policía Federal Argentina, de la División Rastro, que son los que se ocupan de las necrodactilares, han tenido ahí la ficha de Santiago Maldonado. Sí, lo han hecho en el momento. En instantes vamos a tener lo que es el gran enigma. El cuerpo estuvo ahí todo el tiempo, no estuvo ahí, se veía. Algunos dicen, se veía, no pudo haber estado ahí porque ahí ya hubo rastrillajes. Vamos a estar con uno de los integrantes del equipo, con su perro, además, que estuvo en el hallazgo, estuvo en ese equipo que trabajó en esas 8 parejas, y a quien le vamos a preguntar todas estas cosas, si en un rastrillaje anterior podía haberse no visto, si se veía el cuerpo o no se veía el cuerpo, y le vamos a preguntar sobre todo cómo llegaron al cuerpo, ¿no? Hay un dato muy interesante que también hemos estado charlando estos días, Tuni, que es el ataque de la ictiofauna al cadáver. Esto es, el ataque de los peces, lo que indica una permanencia en el agua. Nosotros habíamos dicho que los peces que habitan esas aguas, las truchas, las percas, los púyenes, son animales que no solamente son predadores, sino que son carnívoros. Entonces, en general, atacan a los cadáveres. Y aquí creo que va a jugar un rol fundamental la temperatura de esas aguas, que no nos olvidemos que hacia la época donde situamos el hecho que desencadena toda esta investigación, el 1 de agosto de este año, por esos días estamos hablando de temperaturas de 10 o 12 grados bajo cero. Bajo cero. Ahora, doctor, si los autopsiantes en principio ven que, por ejemplo, no hay lesiones, ¿no es cierto?, que es lo que vieron ellos, que el problema que de entrada les parece que hay ahogamiento, es decir, que se ahogó. ¿Es definitivo
es una primera mirada. Yo creo que la autopsia, me animo a pensar por los casos en los que he trabajado, y nosotros trabajamos en equipo con los médicos legistas, obviamente, formamos todos un equipo de investigación criminal. No creo que los médicos hayan cerrado definitivamente la autopsia, sino que seguramente han colocado una sentencia que es normal ad referendum de los estudios anatomopatológicos. Pero ellos en lo que firmaron hoy, ¿pueden haber puesto presunta causa de muerte, sumersión se dice o cómo se dice? Si ellos, muerte por sumersión o muerte por inmersión, es lo mismo. En general se acostumbra a decir muerte por sumersión, pero si ellos han visto en los pulmones lesiones alveolares macroscópicamente, uno puede especular que pueden haber arriesgado una causa de muerte. Yo me animo a pensar que esperarán seguramente los estudios de anatomía patológica, los preparados que se van a hacer sobre esos pulmones, y luego la búsqueda de plancton. Sobre eso Luis conoce mucho más que yo porque es su especialidad, ¿no? Seguramente nos va a abundar con más detalles. Le hago una pregunta. Supongamos que se encuentra agua en el pulmón. No, es una leyenda urbana. Es una leyenda. Porque así la persona muera... Pero si se ahoga no se encuentra agua en el pulmón. También. También. Pero el hecho de que esté el agua en los pulmones puede significar que la persona ha sido introducida o ha caído sin vida dentro del agua. Y el agua ingresa pasivamente. Y va a entrar por los orificios naturales y va a ir al pulmón, va a ir al tubo digestivo, va a entrar por los oídos, por la nariz, ¿Y cómo vamos a saber, digamos, si esa es la situación, cuándo fue la muerte, más o menos? La data de muerte, yo me animo a pensar, yo tengo muchísima experiencia con ahogados o con cadáveres en el agua. De hecho, los criminales siempre tratan de simular los hechos dolosos arrojando los cadáveres o bien al agua o bien al fuego o bien al paso de un convoy ferroviario. Tengo decenas de cadáveres. El problema es que esto es algo particular por el medio en que ocurre. Mire, en Neuquén, yo hablaba con la jefa del cuerpo médico forense de la provincia de Neuquén, donde encontraron un cadáver después de solo un mes. Sí. Este es un poco más, en el lago Traful. El hecho que ocurrió hace poco, que lo autopsiaron en la capital de Neuquén, estaba perfecto el cadáver, como si hubiese muerto ese mismo día. Lago Traful. ¿Verdad? Entiendo. A lo mejor un poco más de profundidad, pero no nos olvidemos que aquí estamos más al sur. Entiendo. Y también en zona cordillerana, igual que el Traful, ¿no? Entonces, si lo que nosotros acabamos de informar, que es que no tiene lesiones, que posiblemente corrido por la gendarmería haya tratado de cruzar y se ahogó, porque eso está súper probado por las imágenes, que lo venía corriendo la gendarmería. ¿Vamos a tener una idea yo creo que de cuándo fue? Yo creo que los médicos van a compatibilizar, y los médicos, el resto, los criminalistas también, porque van a trabajar en equipo, van a compatibilizar dos informaciones: las que les está entregando el cuerpo, que está hablando, y las que va a entregar la escena, el lugar del hecho. Vamos a ver qué temperaturas reinó en ese momento. Yo me ocupé de investigarlas, por eso tengo seguridad que hubo 10 y 12 grados bajos. ¿A la noche sobre todo o durante el día también? Inclusive durante el día, es zona de nevadas, aún cuando es desértica. Luego, ¿qué pasa con la temperatura de las aguas? ¿Hay forma de consultar las temperaturas de las aguas? La Universidad del Comahue, por ejemplo, acostumbra a tomar la temperatura de las aguas. Hay que ver si en esa zona... Si se conservó muy bien por el frío del agua, ¿van a poder saber igual? Yo creo que van a poder arriesgar una ventana de probabilidades que cuanto más información tengan, más chica va a ser la ventana. A ver si queda claro. Voy a hacer una abstracción del caso Maldonado. Van a poder decir, son entre 20 y 25 días, si han logrado mucha información que les acote la data de muerte, o si no tienen tanta información, a lo mejor dicen entre 30 o 40 días, o entre 30 y 60. Esto depende de la cantidad de elementos, que son una multiplicidad de variables, que les permita achicar o ampliar esa ventana de probabilidad. Justamente uno de los médicos autopsiantes, el doctor Erstein, ha desarrollado en la morgue judicial de Buenos Aires una forma de graficar la data de muerte. Como no es uno de los grandes problemas... Pese al frío van a poder más o menos decir cuándo murió. Más o menos. Yo creo que sí, van a dar una
probabilidad de cronotanatodiagnóstico. Y nosotros acabamos de decir que queda abierta la duda sobre cuánto tiempo está en el agua, porque el cadáver parece muy bien conservado, pero por el frío del agua, algunos dicen, y puede ser que esté hace 80 días. Eso, ¿cómo se precisa semejante cosa? Hay que sumar información, hay que sumar datos. Pero yo me animo a pensar que hay dos causas de muerte probables. Salvo que hayan visto la rotura alveolar a simple vista, lo que habría que verlo, ¿no? O con algún elemento óptico, no lo sé si resecaron los pulmones, yo no lo sé. Había no 56 personas. No. Sí, pero sobre el cadáver trabajaron solamente los médicos forenses, los obductores y los ayudantes. Nadie más toca el cadáver. Correcto. Y los peritos de visión rastro de la Policía Federal. Yo me animo a agregar dos causas de muerte probables. La muerte por asfixia por sumersión o la muerte por hipotermia también. Esto es posible. Si una persona cae en esas aguas en época especialmente invernal, puede sobrevenir un paro cardíaco por el frío. Esta es otra causa, y no vamos a encontrar signos de ahogamiento. Me gustaría preguntarle más a Luis después sobre el tema del plancton. Le voy a hacer una y todo pregunta difícil, supongo. Durante la dictadura y antes se habló mucho del submarino, de sumergir personas. Sí. ¿La ciencia puede determinar si lo sumergieron además? Absolutamente sí. ¿Sí? Sí, ¿Cómo? porque esas aguas donde se lo sumergió van a tener un plancton determinado que no va a corresponderse con el plancton del río Chubut donde fue hallado el cadáver. No, pero digo, si lo como sumergieron en ese mismo lugar. En ese mismo lugar. Si no hay signos de la sujeción, no. Porque los gendarmes los venían corriendo. En ese esquema. Si lo agarraron, porque hay un gendarme entendido. que grita, tenemos uno, tenemos uno. Está entendida la pregunta. Si es en ese mismo teatro, sí. No. Salvo que haya signos de sujeción. Si estos signos de sujeción no han quedado en el cuerpo, no se puede determinar la distinción entre una muerte que sería accidental, habría que ver si no es un abandono de persona. Esto ya es jurídico y no me quisiera meter con eso, ¿no? O un homicidio, porque de eso estamos hablando. Ahora, no se puede determinar. Esta información que tenemos, que me acaba de llegar de la autopsia, que dice que no tiene cuchilladas, que no tiene ningún disparo. No tiene lesiones traumáticas. Y que no tiene, en principio, ningún golpe así. Que todo lo que tiene son pequeñas mordeduras de peces. Que son post-mortem, obviamente. Ajá. Esos ataques de la ictiofauna son post-mortem. Y posiblemente algún roedor. En esa zona había criaderos de bisones, por lo que supe. Me que dijeron como no que algo un prosperaron, poquito más grande que un hurón, pero que es una mordedura nada más. Sí, los animales que viven en esa zona son nadadores, así que puede ser que hayan atacado el cadáver, alguna suerte de roedor, puede ser alguna comadreja, alguno de que sea nadador. El hurón es nadador, por ejemplo, así que puede ser un hurón. No tengo idea si hurones hay. Sé que en alguna de esas zonas había bisones, y los bisones son necrófagos también. Durante todos estos días alguna gente dijo, y está mutilado el cuerpo, etcétera, etcétera. ¿Lo sorprende que me digan que no tiene mutilaciones? No. Las aguas extremadamente frías tienden a la conservación. Es más, si hubiera habido una mutilación, probablemente hubiera sido post-mortem y producto del ataque de la ictiofauna o de alguna suerte de roedor que sea nadador, ¿no? Así que yo tengo la convicción de que las causas probables de muerte están en esas que yo le estoy sugiriendo, Tuni. Bueno, todo esto se produjo en el marco de un ingreso que el juez Guido Otranto calificó de ilegal, porque él había permitido que se destrabe la ruta, pero no la persecución hacia adentro, en un operativo de la Gendarmería. El 1 de agosto del 2017, Santiago Maldonado, un artesano de 28 años, desapareció cuando participaba de un reclamo de la comunidad mapuche Pulov en resistencia de Cuyamén sobre la Ruta 40 en Chubut por la liberación de su líder, Facundo Jones Wala. La protesta fue reprimida por efectivos de los escuadrones de la Gendarmería Nacional de Esquel, El Bolsón y General San Martín, quienes despejaron la ruta e ingresaron por la fuerza
a la LOF mapuche en camiones Unimog y camionetas. Su actitud y levantar los obstáculos que se encuentran en el lugar. Desde que se dio a conocer la desaparición de Santiago Maldonado, la inquietante novedad movilizó a la sociedad. Una pregunta ganó la calle. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Bueno, este es Milo y el doctor Alfredo Roncoroni, que era el jefe del equipo que viajó a Esquel y después fue y que encontró efectivamente el cuerpo de Santiago Maldonado. Primero, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, y te quería aclarar que éramos 8 jefes. Éramos 8 jefes. Éramos 8 compañeros que entre todos resolvíamos la estrategia de trabajo. Ratifico las felicitaciones de Tuni Coleman. Muy amable. Excelente trabajo, doctor. Gracias. Doctor Roncoroni, ¿cómo se encontró el cuerpo? Milo ya lo percibía. Nosotros hicimos una búsqueda a referéndum del señor juez. Sí. Pedimos total autonomía para el trabajo y dispusimos los recursos caninos, Sí. Río abajo y río arriba. Sí. Ya teníamos un lugar para recorrer ese primer día, y nosotros como grupo dispusimos trabajar en ambas orillas. Sí. 2 perros río abajo, 2 perros río arriba, o sea que va a favor del viento, en contra del viento, trabajando 4 perros y 1 embarcado. O sea, 4 perros haciendo orilla y 1 perro embarcado. Y usted estaba del otro lado. Yo estaba del otro lado, exactamente donde estaba el cuerpo. Del que apareció el cuerpo, usted estaba del lado de enfrente. Estábamos trabajando del otro lado, sí. Y aún así, pese a que había seguramente 20, 30 metros de una orilla a la otra... Fue algo muy característico que uno de los grupos que estaba trabajando en la orilla donde apareció el cuerpo... Sí, que era la más cerca a la ruta, ¿no? Era la más cerca a la ruta y era la que más tenía acceso al viento y al agua que estaba bajando. Ya me estaba comunicando la presencia de algún cuerpo, digamos, río arriba. Y nosotros trabajamos del lado de enfrente, con equipos de comunicación, que en ese caso... casi no era posible comunicarnos por un tema que estábamos en un pozo directamente, pero ya teníamos la certeza de que algo había. Cuando encuentran el cuerpo, ¿usted desde la otra orilla lo veía? No. No se veía. No. ¿Y los que estaban en la otra orilla, se veía a simple vista o ellos no? Ellos venían trabajando, sí, y le faltaba todavía cierto recorrido para llegar. Cuando ellos me piden que yo les colabore con los 3 perros, habíamos dejado 3 perros en reserva. Sí. Por las dudas si se lastimaba alguno, por si el día era muy largo. En ese momento a veces se largaba a llover, entonces intentábamos dosificar los recursos de la mejor manera posible. Entonces, cuando él había tenido un comportamiento que yo en su momento no lo supe leer, después sí, eso sí, después lo ampliamos, pero cuando mis compañeros me piden que yo dosifique otros recursos del otro lado es porque ya tenían el olor característico. ¿Pero lo veían? No, para nada, estaban lejos. No se veían ni del otro lado tampoco. Estaban lejos todavía, estaban lejos. Entiendo. Pero ellos me piden que yo les colabore para ir... asegurándose de que realmente tenían marcaciones precisas. Y el cuerpo estaba metido entre ramas. Eso después nosotros vemos que hay muchas ramas, ¿no? Era casi inaccesible, lugares hasta el río era inaccesible. Ajá. Nosotros veníamos haciendo orilla y teníamos que ir saliendo y entrando, saliendo, gateando muchas veces porque no podíamos pasar. Sí, sauces, ramas caídas, árboles, de todo. O sea, insisto porque todos estos días se han hablado muchas cosas. Sí. El cuerpo no se veía. Desde donde yo estoy, no. Una pregunta. Pero a mí no me hizo falta verlo, porque él ya lo estaba oliendo. Porque el animal tuvo el comportamiento de hallar la consigna. Exacto. Cuando yo vuelvo, como no teníamos comunicación, yo le pido a Prefectura que por favor mande los otros perros. Yo ya hacía 20 minutos que tenía ese dato de que había algo en el lugar. Solamente teníamos que llegar ellos y cuesta caminar. Ahora, mucho. sus compañeros que encontraron el cuerpo,
le comentaron... Ellos no llegan siquiera al cuerpo, Ajá, porque llegan los Gendarmería, buzos. Prefectura llega con los buzos tácticos, Entiendo. que viene bajando a la altura que estoy yo. Correcto. Y en ese momento es donde el perro empieza a hacer un Le voy a hacer marcaje definitivo. Una pregunta, doctor, en función de lo que se ha estado hablando en algunos medios estos días. ¿Alguien le señaló que usted tenía que buscar en un lugar determinado? ¿O usted se dedicó a recorrer el río? No. Nosotros pedimos autonomía total. Nosotros nos reunimos con el juez la noche que llegamos, solicitamos una reunión, gentilmente accedió en ese momento, o sea que estuvimos hasta altas horas de la noche, donde nosotros ofrecimos nuestros recursos, le solicitamos ciertas características. O sea que no hay eso de que a ustedes lo mandaron a buscar porque ahí estaba... Teníamos 60 kilómetros según el juez para recorrer, o sea que íbamos a estar muchos días. Lo que me acaban de decir de la autopsia es que el cuerpo está muy bien conservado, entre otras cosas porque el agua estaba fría. Estaba fría. ¿Y estaba fría? Sí, porque los perros no se metían como suelen hacerlo y muy caudaloso también. Ajá. Estaba muy caudaloso. No obstante, el cadáver estaba venteando alguna suerte de gases porque es lo que le permite al animal el reconocimiento, ¿verdad? Sí. Así que algún grado de descomposición tiene porque es lo que le permite el reconocimiento odorífero. Perfectamente, sí. Sí, los olores, la materia orgánica volátil, ellos la percibían. La percibían a tal punto que yo no necesito verlo, porque cuando a mí me están más o menos indicando que hay un cuerpo, la gente de prefectura, el perro se quería tirar al agua, quería cruzar, volvía, estaba ya desesperado, mostrándome positivo. Yo creo, doctor, que estamos todos fascinados por esto. ¿Cómo le indica al animal que ha encontrado la consigna? Este animal trabaja embarcado, trabaja sobre orilla o trabaja en estructuras colapsadas, o sea, es bastante versátil el animal. A pesar de que versátil para nosotros es un concepto de buscar personas vivas y o restos cadavéricos humanos. Entonces, el comportamiento de él cuando es resto cadavérico es llorar. Empieza llorando, rascando, metiéndose al agua, intentando sacar lo que sea. Por eso quiero que entiendan lo siguiente, no nos hace falta ver el cuerpo. Yo ya sé que en ese lugar hay un cuerpo o un resto y en este caso humano. Además no se metió al agua porque estaba muy fría. No, es que aparte yo no lo dejé, si no yo lo mando capaz que cruza, pero lo perdí, al perro con la correntada que había yo lo pierdo. Tuni, es que ellos son un binomio, así es como se llama, son un binomio, los entienden ambos. Estas imágenes que estamos viendo, es esa la corriente, es bastante fuerte, ¿o no? No sé si es la del día que estuvimos nosotros, porque yo no vi que estuvieran filmando. Nosotros como cuerpo... ¿Pero eso es más o menos la corriente? Sí, o quizás más. O quizás más. O quizás más. Sí, la vegetación es lugares inaccesibles como ese. O sea, nosotros haciendo orilla salíamos, entraba el perro, volvíamos a salir por otro ángulo, o sea, darle la posibilidad de que ellos a través del viento olieran el agua. Pero todo es lleno de ramas, todo era medio inaccesible completo. Había lugares donde uno podía bajar, volvíamos a subir, a veces queríamos cruzar, teníamos que ir arrastrándonos, volver a subir. Es difícil, es un lugar difícil. Doctor Roncoroni, muchísimas gracias. Muy amable. Excelente, doctor. Gracias. Su muy trabajo amable y felicitaciones a mí también. Sí, a todos los bomberos que colaboraron, claro, al juez, a usted, para todos ellos. para prefectura, para la gente de Esquel que nos atendió persona. maravillosamente y tuvimos toda disposición, no tuvimos problema con nada. La predisposición del Pero han resuelto un fantástica. caso que ha tenido, por lo menos el hallazgo que ha tenido en vilo a la sociedad argentina en tantos días, ¿no? Sí, muy amable. Gracias, doctor Roncoroni. Gracias, Milo. Muchas gracias. Doctor Torre, ¿cuál es su conclusión sobre esta situación? Es decir, ¿le resulta coherente con que puede haber estado, no podemos definirlo esto, puede haber estado ahí durante mucho tiempo? Yo creo que el cadáver ha tenido un movimiento producto de las corrientes del río. Hay otra cosa que estudiamos, es la diferencia entre el caudal en el mes de agosto, donde todavía no comienza el deshielo, al caudal y la corriente que tiene el río ahora. Pero por el relato que hace el doctor Roncoroni, ¿le parece que puede un cuerpo estar amarrado atrapado a ramas sí, y a... absolutamente, pero a nosotros nos pasa con los sauces, permanentemente con los cadáveres en el delta del Paraná, que es donde nosotros tenemos tanta experiencia en cadáveres en el medio hídrico, ¿no? Nosotros, nuestra experiencia del delta del Paraná, que es donde más hemos trabajado. Y ahí el cuerpo se conserva mucho menos que en esas aguas. Es más,
también es otra pregunta que le vamos a hacer a Luis después. El cadáver en el agua retrasa su proceso de descomposición. Lo que es la descomposición en medio aéreo, en el agua se va retrasando, y en el agua salada diferente que en el agua dulce, ¿no? Nosotros les hemos dicho, les hemos adelantado que el cuerpo, en principio, por la autopsia que terminó hace unos minutos, y que no continúa, esta parte de la autopsia no continúa. La macroscópica terminó. Terminó, que en principio no tiene lesiones, no tiene cuchillada, no tiene balazo, no tiene golpes, por ahora tenemos que decir no tiene golpes. No tiene lesiones traumáticas. Así no tiene ataques de terceras personas. Resumimos. Pero que hay que hacer el análisis microscópico para ver si algo aparece. Y segundo, hay dos temas que todavía están abiertos. Uno es bien el motivo de la muerte, es decir, la causa de la muerte, que en principio es sumersión. Es la que en realidad uno tiene que despejar porque tiene un cadáver en el agua, ¿verdad? Usted dice que además, la hipotermia es posible también. Es decir, el frío del agua, también le parece posible. Yo creo que también, porque son muertes que ocurren en esos sitios, ¿eh? Y le parece, y lo otro que quedó todavía pendiente porque va al laboratorio, es el tema de cuánto tiempo estuvo el cuerpo en el agua. Más que laboratorio, que le va a dar datos a los médicos, hay que compatibilizar la escena, el teatro con el cadáver. Hay que sumar acá datos, ¿verdad? Entonces, hay algunos tratados o libros de medicina legal dicen la autopsia comienza en el lugar del hecho. Y esto es verdad. Acá es necesario que compatibilicen los médicos la escena con el cadáver. Pero me van a decir si estuvo 70 días o 10 días en el agua. Cuanto más datos sumen, yo creo que al final de su indagación es posible. Vamos a ver la gestión del primer juez, del doctor Guido Tranto, porque dejó muchas dudas, entre otras cosas, algunos de los rastrillajes, y sobre todo uno de los rastrillajes, el del 18 de septiembre, se hizo bajo su conducción. Y muchos dicen, ¿cómo no lo encontraron en su momento? Así que esto es la gestión del doctor Guido Tranto. Tras la denuncia realizada por la familia de Santiago Maldonado, el juez federal de Esquel, Guido Tranto, allanó el 10 de agosto a los escuadrones de la Gendarmería que participaron del operativo. El resultado fue que secuestraron cabellos y una soga. Hemos recibido el día de ayer el comunicado oficial del juez Otranto, que lo que dice es que no tiene ningún tipo de indicio de que Gendarmería se llevó a Santiago Maldonado. El 16 de agosto, el juez Otranto ordenó el primer rastrillaje de la zona en que se produjo la desaparición de Maldonado. En el procedimiento, trabajaron integrantes del grupo de élite Albatros de la Prefectura Naval que realizaron una búsqueda en el sector de la estancia Leleque, en el departamento de Cuyamén, en Chubut, donde habita la comunidad mapuche. Participaron también del rastrillaje más de 150 agentes de la Policía Federal, entre ellos especialistas que utilizaron drones y también un helicóptero. El que lo tenga, que lo larguen, que después, bueno, se verá lo que pasa, pero lo queremos a Santiago con vida, eso es lo más importante. Para el 8 de septiembre, el juez Otranto ordenó un segundo rastrillaje en ambas márgenes del río y aguas abajo, donde se ubica la comunidad mapuche. La búsqueda, que se extendió a lo largo de 800 kilómetros, fue encabezada por la Prefectura Naval, con refuerzos del destacamento de Bariloche, buzos tácticos y un helicóptero. Por su parte, de la Policía Federal, participaron unos 300 efectivos. Se sumó también personal del Grupo Especial de Operaciones, GEOF. ¿Tan difícil es pedir que te devuelvan? Quiero que los viejos, la abuela y toda la familia dejen de sufrir y que esta pesadilla termine. 10 días más tarde, se realizó un tercer rastrillaje de la zona en el marco del allanamiento en la comunidad mapuche, ordenado por el juez Otranto. Fue uno de los mayores rastrillajes en la historia del país y contó con una coordinación inédita de tropas de élite. Participaron 370 efectivos y 26 perros entrenados en la búsqueda de restos humanos. Se inició a las 6 de la mañana y duró 14 horas.
El juez Otranto fue desplazado de la causa el 21 de septiembre. Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, tras un pedido de los familiares de Santiago Maldonado, quienes expusieron su preocupación en torno a que el caso estuviera siendo investigado de manera parcial por el magistrado. Santiago, te quiero ver. Estoy orgulloso de vos. La voy a pelear hasta el final. No me importa un carajo lo que me pase. Quiero a Santiago con vida. Doctor Luis Cuitco, doctor Torres, trajimos para esto a Messi. Un maestro. El doctor Luis Cuitco fue el titular de la Cátedra de Medicina Legal, de manera que lo primero es, en base a los datos que nosotros tenemos de la autopsia, es posible determinar si es una sumersión, si la persona se murió por sumersión, si no tiene, digamos, lesiones. ¿Es posible demostrarlo fehacientemente? Sí, sí, sin ninguna duda. Ya en el año 1857, en Europa, un médico legista describe por primera vez el plancton. ¿Qué es el plancton? Son partículas de pequeños animales, de pequeñas plantas o de tipo inorgánico que están en el agua y que cuando una persona respira bajo el agua, sí, ingresan al cuerpo. Entiendo. Y en el año 1960, en el Congreso Alemán de Medicina Legal, un médico húngaro, Tamasca, presenta algo que revoluciona este tipo de estudios y diagnósticos médico-legales, que es la existencia de plancton en el fémur. Entonces, cuando entra la persona, le entra agua en vida, sí, el agua ingresa al torrente circulatorio, va a todo el organismo, entiendo, pero fundamentalmente corazón, hígado, riñones y fémur. Y como el fémur no es una cavidad cerrada, sí, se puede determinar plancton durante mucho tiempo. ¿Y se ve en lo que se hizo hoy o eso se ve en el laboratorio? No, esto se determina en el laboratorio. En el laboratorio. Con estudios microscópicos. Es decir, que la última palabra sobre si murió por sumersión está en el laboratorio. Sí, señor. Eso es categórico y así es. Que es lo primero que hay que saber. Si el cadáver murió asfixiado en el agua, es decir, llegó al agua vivo, o si tiraron a un muerto al agua. Luis, en el fémur hablamos de la médula. En la médula, sí, sí. O sea que tenemos dentro de una cápsula, en realidad, donde tenemos el plancton. Sí, señor. Y la otra pregunta, Luis, ¿se puede determinar si murió ahogado en ese río o en otro lugar? Y claro, porque tenemos diferentes plancton en distintas zonas del mismo río. ¿Ah, sí? O en un río respecto del mar. Sí, porque hay distintos componentes. ¿No es cierto? O sea que aún si murió en otra parte del río, eso se puede determinar. No es que cada metro del río va cambiando el plancton. Pero digo, en otro río. A 1000 metros, por ejemplo. No, yo diría unos cuantos kilómetros. A unos cuantos kilómetros. No es tan sencillo. O sea, si murió en ese lugar exacto o a 10 cuadras, eso tan... Es exactamente lo mismo, porque la fauna y la flora acuática, la limología, el ecosistema, ¿sí? Hídrico, si le hicieron submarino, como se hacía durante la dictadura, ¿se nota o eso es imposible de notar? Sumersión así... Y si el agua ingresa a presión, rompe los alvéolos o permanece dentro de los conductos del sistema respiratorio, y el agua es agua que no es salada, por diferencia de presión, entra al torrente circulatorio y podemos determinarlo. Luis, ¿has visto las fotografías que se viralizaron en... Sí. ¿Tenés una opinión formada sobre la data de muerte en base a esas fotografías? Bueno, acá viene una cuestión importantísima. Si nosotros consultamos la bibliografía de los últimos 20 años sobre muerte en aguas frías, ¿sí? Vamos a ver que hay una dispersión en cuanto al tiempo que tarda el cadáver en presentar descomposición, signos de putrefacción francos, ¿sí?
hay una gran dispersión, no hay unanimidad. Y aparte, por otro lado, no es lo mismo estudiar un cadáver en tierra, que sabemos la evolución, y la evolución en la primera semana puede tener diferencia de 1 o 2 días, en los primeros días o 2 días diferencia de horas, en el primer mes de semanas, y en 3 meses por ahí de 1 mes, inclusive en tierra, al aire libre. Sí. Acá va a ser muy difícil. ¿Muy difícil? Muy difícil. Yo me animo a decir, y me hago cargo, Sí. por la experiencia y el conocimiento que tengo, de que es imposible certificar que este cadáver estuvo 78 días o 70 días. Es imposible. Nadie, Imposible. no existe ningún estudio, ni macroscópico, ni microscópico, que permita decir que el cadáver tuvo 40 o que tuvo 70. Absolutamente. Enseguida vamos a volver, vamos a hacer con el doctor Cuitco y con el doctor Torre conclusiones sobre todo esto que estamos hablando, y estoy recibiendo más información y más datos. Así que enseguida vamos a concluir y vamos a dar algunos datos más sobre la autopsia.